primeramente quisiera una vez más encomendarnos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque no solamente nos das el privilegio de hacer memoria de ti, Señor, sino también, Señor, de ser edificados, Señor, de poder crecer, de poder amarte más, de poder contemplarte más, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por este medio de gracia, Señor, por el cual nos santificas, por el cual nos instruyes, por el cual nos corriges, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que se sigue manifestando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, vamos, como decía, a continuar este tema. La vez pasada estuvimos hablando sobre atender a la voz de Dios en cuanto al Evangelio, ¿no? Y hacíamos una aplicación más que nada al que no conoce a Dios, al incrédulo. Pero hoy vamos a continuar con el creyente, ¿no? Con el que ya ha escuchado primeramente la voz del Señor, que ha sido llamado por medio del mensaje de Jesucristo. Entonces, en la primera enseñanza, hermanos, vimos que era importante entender la palabra de Dios, era importante atender a su voz, es decir, atender al Evangelio. ¿Para qué? Para ser salvos, por medio de reconocer nuestro pecado, reconocer lo que Cristo hizo por nosotros, reconocer nuestra necesidad de Él, para poner la fe en Él. Acabamos la enseñanza recalcando también la necesidad de escucharle a Dios y conocer bien el mensaje del Evangelio, también los creyentes, ¿no? Porque no solamente los incrédulos intentan escuchar el Evangelio, sino que los creyentes necesitamos conocerlo para entonces poder ser como Noé, un pregonero de justicia, que por más que él predicó la palabra y la predicó, muchos no quisieron escuchar en su tiempo. Bueno, nadie quiso escuchar, aparte de su familia. Y también el tiempo que nosotros vivimos, también tenemos que ser, hermanos, pregoneros de esta justicia de Dios. Toda la vida el creyente tiene que dar testimonio de la palabra de Dios, sus palabras, las que tenemos en la Biblia, hermano. Entonces el creyente necesita escuchar hoy, hermanos, como siempre ha necesitado en toda la historia, la voz de Dios, la palabra de Dios, tener un corazón atento, sensible, dispuesto y obediente para poner por obra sus palabras. Y bueno, tal vez diríamos, bueno, esto suena muy obvio, Alberto. Es obvio que como creyentes pues deberíamos escuchar la voz de Dios, deberemos atender a su palabra. Pero, hermanos, ¿qué tipo de cristiano rehusaría escuchar la voz de Dios? Después de todos somos cristianos que ya hemos escuchado la voz del Evangelio. Pero como veremos hoy, mis hermanos, cosas que son obvias, a veces no son tan obvias, no son tan simples. Aquellas que ya deberíamos saber, a veces no las sabemos. No siempre sabemos si estamos viviendo conforme a aquello que deberíamos estar obedeciendo del Señor. Por lo cual, hermanos, en nuestros días, muchos cristianos, no vamos a decir que todos, gracias al Señor, siempre hay un remanente, pero todos, hermanos, los cristianos siempre necesitamos ser amonestados nuevamente, exhortados y prestar atención a la palabra de Dios, porque, hermanos, nosotros vivimos en tiempos peligrosos, tiempos de mucha apostasía. Muchos hoy dicen que escuchan a Dios mientras pisotean sus palabras con su mal testimonio. Tenemos en nuestro tiempo tantas mentiras, hermano, el relativismo, la falsa tolerancia, las ideologías liberales, el subjetivismo y tantas distracciones, hermanos, en nuestra propia vida diaria. Entonces, hoy vamos a intentar responder una pregunta. ¿Por qué el cristiano necesita escuchar la voz de Dios? ¿Por qué hay esta necesidad? Entonces, vamos a comenzar con otra pregunta para intentar llegar a ella. ¿Pero qué pasa si no escuchamos? Si no prestamos atención a la voz de Dios. Primeramente, antes de ver cómo el cristiano o por qué el cristiano necesita escucharla, ¿qué pasa si no escuchamos? ¿Qué pasa si no prestamos atención? Si no abrimos bien los oídos para escuchar al Señor. Entonces vamos a estar viendo una parábola en Mateo 13, versículo 1. Vamos a comenzar ahí, mis hermanos. Y vamos a estar intercalando ahí en el mismo Mateo 13 porque vamos a leer tanto la parábola como la explicación del Señor y vamos a hacer una aplicación. Ir aplicándola a nosotros y otros versículos más que nos van a ayudar. Entonces, Mateo 13, versículo 1. Mateo 13, 1 dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora, más adelante, en el versículo 18 del mismo capítulo, el Señor nos va a dar la explicación de esta parte de la parábola. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El asunto, hermano, aquí está bastante claro. Cuando escuchamos externamente la palabra de Dios, pero no la entendemos, entonces el maligno, que nosotros, que el diablo, a través de sus muchos instrumentos y artimañas, arrebata la palabra que ha sido sembrada en los corazones. La última vez, hermano, hicimos una pequeña aplicación de esto, ¿no? Hablando del tiempo de Noé, de por qué las personas no podían entender ni escuchar su mensaje, porque estaban distraídos, viviendo para sí mismos, comían, se casaban, se daban en casamiento, hacían todos para sí mismos sin tener en cuenta a Dios. Pero ¿qué tal si aplicamos esto mismo al creyente, hermanos? Si hacemos una aplicación a nosotros que ya hemos creído en el Evangelio cuando escuchamos la palabra del reino, que es la palabra de Dios que estamos estudiando hoy. Entonces, la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones de muchas maneras. Por ejemplo, mediante la lectura diaria de la palabra de Dios, la meditación de aquello que ya hemos leído de su palabra, es decir, pensar constantemente, considerar su texto, el texto en su debido contexto, pero también en una aplicación a nosotros mismos, a nuestra vida. También mediante el estudio de su palabra, no solamente leerla, meditarla, sino estudiarla profundamente, pero también es sembrada en las reuniones de la iglesia. Simplemente con venir aquí, por ejemplo, usted está escuchando y está siendo sembrada la palabra de Dios que estamos estudiando hoy. Entonces hay muchas maneras en que el Señor siembra su palabra en nosotros. Pero ¿por qué en nuestros días entonces muchos cristianos parecieran vivir sus vidas alejados de la palabra de Dios? Y si hay tanta palabra, se escucha tanta palabra, tú prendes el internet, prendes la televisión, por todos lados se predica la palabra de Dios, sintonizas la radio, la palabra por todos lados. Entonces, ¿por qué vemos tantos cristianos en nuestros días ser engañados y caer víctimas de sectas como los judaizantes, hermano, como este tiempo de pandemia que hemos escuchado esas cosas? Este tiempo de pandemia, o de los unitarios, están aquí al lado nuestro, o tantas otras falsas doctrinas. Aquí, hermano, estamos rodeados, atrás, al costado, en la esquina, en diagonal, todo tipo de falsa doctrina, hermano. Y parecía que la palabra abunda. Todos están ahí con Biblias en esas mismas sectas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestros días? ¿Por qué observamos a nuestro alrededor un cristianismo apóstata, liviano, tibio y tan dividido como el que estamos viviendo en nuestros tiempos? Tal vez, hermanos, porque muchos escuchan la palabra, pero sin prestar atención. Porque ya hemos definido la vez pasada, cuando hablábamos de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, que no solamente escuchar, tener ahí el oído, es también poner el corazón para poder escuchar y entender. La parte más importante de oír es prestar atención, hermanos. Esa es la parte más importante de escuchar. Usted puede estar aquí ahora escuchándome y no estar prestando atención. Y está pensando en lo que se va a comer cuando salga aquí. ¿A qué restaurante va a llevar a su esposa? Yo no sé cuántas cosas pasan por nuestra mente. La invitación de la tía, el cumpleaños de la abuela. Entonces, tenemos muchas cosas que nos distraen, nos sacan la atención del foco. Tenemos que estar atentos, hermano, a lo que leemos, a lo que oímos, a las enseñanzas. Entonces, entenderemos fácilmente. Y si no, fácilmente se perderá la semilla. Yo un día estaba en una congregación en la costa, hermanos, y yo estaba enseñando sobre hermenéutica y la importancia de estudiar las escrituras y prestar atención. Y yo hacía propósito, dije: aleluya, Satanás, algo así. ¿Y sabe qué dijo toda la congregación? Amén. Y yo les dije: hermano, ¿ustedes saben lo que acabo de decir? Y le dije: acabo de decir esto. Y todos estaban como, dije: hermano, ¿ustedes a qué vienen? ¿A escuchar la palabra de Dios o a decir amén a todo lo que yo digo? Entonces a veces no prestamos atención, hermano. Eso pasa en muchos lugares. La gente ya es como un robot, está acostumbrado a un formato de reunión, sabe qué hacer, sabe cuándo decir amén. Ya conocen el diálogo del pastor y sus chicles ahí de moda, sus muletillas. Y así se pasan, hermanos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones.
Muchas distracciones. Hoy en día, como nunca, tenemos distracciones que no permiten que prestemos atención a la palabra de Dios como deberíamos. Porque cuando nos contentamos solo con escuchar y leer, pero no prestamos la debida atención, ¿qué pasa, hermanos? Nuestro entendimiento queda sin fruto y nuestra vida queda estéril, siendo como aquel que oye la palabra de Dios, pero no la logra poner por obra, porque no entiende que le están hablando a él. Usted, tal vez de lo que está escuchando la palabra de Dios, no presta atención y piensa que solamente es para el hermano que está a su lado, la hermana que llegó tarde. No, no es para mí. Entonces, tenemos que prestar atención, hermanos, porque el Señor quiere hablarles a nuestras vidas. Tal vez usted es de aquellos que acaba de leer la Biblia en la mañana a toda prisa, porque le da solo el tiempo que le sobra a Dios. Entonces no tiene tiempo para prestar atención a lo que está leyendo. Es solamente acabar los 4 capítulos diarios. Acabo los 4 así y acabo la lectura anual. Eso para muchos es lo importante. Entonces su corazón tiene otras prioridades, otras distracciones, otras cosas que tal vez le parezca más importante a usted que prestar atención a la palabra de Dios. Esto hace que usted lea como un robot. Las palabras pasan por sus ojos, pero no pasan por su corazón y no quedan ahí. Como algo robótico. No, hermano, yo leo todos los días la Biblia, pero ¿será que usted está entendiendo lo que está leyendo, hermano? ¿Será que usted está prestando atención a lo que está leyendo? ¿O para qué lee? ¿Para cumplir y decir aquí, no, hermano, yo acabé la lectura de la Biblia en 1 año? Eso no es lo importante, hermano. Lo importante es si usted entendió lo que leyó. Si está entrando a su corazón y no solamente pasando por sus oídos y saliendo por el otro oído. Eso es lo importante, hermanos. Aquí quería poner un ejemplo, lo que mi esposa no se enoje. Es como cuando usted le están hablando y usted está pendiente, hermano, del noticiero. A mí me pasa eso. En mi casa pues no tenemos televisión y a veces ponemos ahí para verlo, escuchar los titulares en el computador. Y a veces lo hacemos durante el almuerzo, muy pocas veces. Pero siempre que eso pasa y mi esposa me quiere contar algo, adivinen que ella está hablando y yo estoy distraído. Entonces mi esposa va y lo apaga. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque más lo que pasa es que hay cosas que nos impiden prestar atención a lo que estamos escuchando. Hay cosas que debemos apagar en nuestra vida. Hay cosas que debemos dejar de lado en nuestro diario vivir para que no nos distraigan. Entonces ya saben por qué nunca en mi casa se escuchan noticias. Entonces, pero no solamente eso, hermanos. Tenemos otras distracciones. Por ejemplo, el celular que aquí muchos tienen en su mano. A veces es una herramienta, ¿no?, que el Señor nos dio, pero a veces es una distracción. Hermano, yo todos los días para poder leer la Biblia tranquilo en la mañana, yo no puedo prender, porque hay una opción en tu celular, en el mío, que espero ahora esté en modo avión. Entonces yo cuando voy a dormir lo dejo en modo avión. Y cuando me despierto, hasta después de desayunar, hermano, yo no saco el modo avión. Porque si no, yo no puedo orar y no puedo leer la Biblia tranquilo. Porque siempre, hermano, va a llegar la notificación y uno quiere saber quién le escribió. ¿No? Uno quiere saber quién miró su estado durante la noche. Hay tantas cosas que tal le pasa a usted por la mente, ¿no? Y ahí se ríen porque saben que es cierto, ¿verdad? Lo primero que hacen muchos cuando prenden su celular es chequear el Facebook, chequear el WhatsApp, ver si le hicieron like a su última foto. Entonces tenemos tantas distracciones, hermanos, que no nos permiten estar atentos a las palabras de Dios. Muchos de ustedes tienen Biblias ahí en sus teléfonos y están usándolas ahora. Pero después que tengan el modo avión. ¿Por qué? Porque siempre está la tentación ahí. Usted puede estar aquí ahora y mirando en su tablet, en su celular, pero usted tiene wifi ahí y usted se distrae. Y en cualquier momento pierde su atención, hermano. Y ya no sé usted si está escuchando o usted está viendo el Instagram o qué está viendo. Tantas plataformas que hay en día hoy para distraernos. ¿Será que usted está distraído ahora, hermano? ¿Será que aquí estoy hablando y uno está por ahí perdido? ¿Quién sabe, no? Entonces, hermanos, tantas distracciones. Tal vez usted más bien es de los que sale de la predicación y va a su casa y medita la palabra, ¿no? Espero que sí. La charla con su familia, conversa con los hermanos sobre lo que usted ha entendido. Yo espero que muchas de las conversaciones cuando acaba la reunión sean, wow, Señor, lo que nos habló hoy. No, mira lo que nos habló el Señor. Porque hay tantas banalidades que nos distraen, hermano. Acaba la reunión y es como si no se hubiera predicado nada aquí. A veces hay una predicación gloriosa y nos llama al arrepentimiento el Señor y estamos así compungidos a punto de llorar, pero acaba la reunión y se nos olvida todo lo que acabamos de escuchar. Nuestro corazón se vuelve a llenar de vanidad. Se vuelve a llenar de cualquier cosa, se vuelve a distraer enseguida, hermano. Como si hubiera una mariposa y uno ahí. Detrás de ella. Pasó así. Pasamos por la vida, hermanos. Pero porque la realidad suele ser otra. Salimos de la reunión y vamos a la casa, tal vez a prender el televisor, o tal vez, digamos aquí, en la reunión de enseñanza los sábados en la noche. Tal vez usted sale aquí corriendo a ver Sábados Felices. Show de Suso o cuántas cosas más hay por ahí para ver. Espero que no, hermano. Espero que usted vaya a su casa y hable con su familia.
Lo que tú estuvo escuchando, por ejemplo, el tema tan importante de ayer, sobre ver claramente la cruz, Cristo que fue presentado crucificado a los Gálatas. Y que ellos estaban desviándose y olvidando, porque parece que no prestaron atención cuando se les predicó el Evangelio. Un Evangelio que Pablo había expuesto claramente, y ahora las obras de la ley estaban desviando su atención. Estaban perdiendo el foco. Para eso sí hay tiempo, no hermanos, para perder el tiempo, pero para el Señor, para hacer memoria de Él, y memoria del de estar recordando constantemente. Tal vez ustedes lo que fue los domingos, sino el sábado en la noche. Y después de un poderoso mensaje de la palabra que lo confrontó, que lo exhortó, animó, pero tal vez no lo edificó. ¿Por qué? Porque ustedes lo que termina la reunión y ya está hablando de lo mismo que hablaría cualquiera ahí en el mundo que no fue a ningún lugar a reunirse. De las mismas cosas que nos distraen todos los días. Porque tal vez muchas veces en vez de tener comunión con los hermanos, cuando nos reunimos, cuando salimos de aquí, cuando a veces nos invitamos a almorzar mutuamente, cuando vamos a casa del hermano, tal vez en vez de ir a tener comunión en torno a lo que hemos escuchado del Señor, lo que vamos a tener con pincherías. Y tal vez ya nuestra comunión como hermanos muchas veces cuando salimos ya no fue en torno al Señor. Es en torno al plan de moda, en torno a lo que vamos a hacer este fin de semana. Y enseguida nuestro corazón se distrae de las cosas importantes. Hoy en nuestros tiempos de pandemia muchos hermanos creen que la comunión cristiana pues ya no es reunirse así como estamos hoy reunidos. Es la compinchería cristiana, así irnos al shopping a tomar un café. Esa es la comunión cristiana de nuestros días. Ir a los cumpleaños. Eso no es comunión, hermanos. Comunión es en torno al Señor, no en torno a nosotros y nuestros propios planes. Entonces no dejamos que las cosas normales de este mundo, que algunas son lícitas y son también buenas, nos distraigan de lo importante. Disfrutemos de las cosas que podemos disfrutar sin dejar lo esencial de lado. Porque si no, el maligno, hermanos, va a robar nuestro entendimiento y no seremos edificados. Tenemos que ser cristianos rumiantes, hermanos. Usted sabe que los animales puros en la Biblia, en el Levítico, eran animales que tenían pezuña partida pero que rumiaban. O sea, que tenían o varios estómagos o un estómago con varias cámaras donde la comida que ellos comían, el pasto, ¿no?, pasaba por varios procesos y lo volvían a traer a la boca, lo volvían a masticar, lo devolvían a otro estómago o a otra cámara del estómago para seguir el proceso y así sacarle el jugo y los nutrientes y al pasto o a la hierba que comen. Asimismo el cristiano constantemente intenta estar trayendo la palabra de Dios a su mente, pero estamos tan distraídos, no podemos. La traímos una vez y ahí acabó el proceso, pasó sin digerirse, sin llegar al fondo de nuestro corazón. Bueno, pero tal vez no sea nuestro caso o tu caso, tal vez sea solo mi caso. Tal vez, hermano, este no sea su problema. Tal vez el problema sea que muchos cristianos están desviando sus oídos para escuchar otras cosas que no son la palabra de Dios y por eso no pueden ser alimentados por ella. Tal vez a sus propios corazones o los falsos profetas de la moda de nuestros días. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1. Y después vamos a 2 Timoteo 4:3, a continuar ahí. Dice Pablo acerca de estos tiempos, muy posiblemente los tiempos que estamos viviendo, hermanos, y que muchas veces la iglesia ha vivido a través de la historia. Pero el cristiano, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, hermano. Esto está claro en la Biblia. Si usted todavía no lo ha visto claro, tal vez no está prestando atención. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hermano, yo creo que este tiempo de pandemia es peor que el Evangelio de la prosperidad. Nunca he visto tanta apostasía en las iglesias. Cristianos apáticos a reunirse en torno a la palabra, en buscar al Señor. Estos son esos tiempos de apostasía que tanto Pablo hablaba. Y no los tiempos que hemos pensado antes. Tiempos donde algunos apostatarán de la fe. Pero miren el problema es que algunos no escuchan la palabra, sino que escuchan ¿a qué? Escuchen a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en 2 Timoteo 4:3 dice, y hablando de los mismos temas, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Que eso cómo así que sufrir la sana doctrina? La sana doctrina no se lleva a sufrir porque a la carne no le gusta la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, esto es que, ¿usted ha sentido, hermano, que alguna vez cuando le pica y usted se rasca y como que le gusta? Dice, ay, qué rico. Esa es la pequeña que habla aquí. Cuando algo te rasca el oído, ay, qué rico, qué bueno que suena eso. Eso es a lo que se refiere. Entonces, teniendo comezón de oír, o sea, ganas de oír algo en especial.
que yo quiero que me profeticen, ¿no? Yo quiero que me digan tal cosa o que me hablen de tal tema. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? En la iglesia, hermano, se amontonarán maestros. O sea, ¿quién es el que amontona a los falsos maestros? Los que no quieren oír la sana doctrina, sino que quieren oír lo que ellos quieren en su corazón. Conforme dice aquí, a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a la fábula, a los cuentos de moda, a los cuentos chinos. Entonces debemos tener cuidado porque, hermanos, podemos caer en escuchar la palabra de Dios con oídos abiertos, pero con un corazón desviado. Desviado hacia otro lado, lejos del Señor. Si nuestro corazón se desvía, o sea, se cansa de escuchar la palabra de Dios, hermanos, que ¿por qué tanta palabra ya? ¿Por qué predican tanto? ¿Por qué tantas reuniones de enseñanza? Hermano, un cristiano que piense así. ¿Y usted puede creer que hay cristianos que nos dicen eso? ¿Que por qué se predica tanto? ¿Y qué quieren que hagamos? ¿Que hablemos de nuestra propia carne o le contemos aquí historia y unos chistes? ¿Qué es lo que quieren que hablemos? Tenemos que hablar de la palabra de Dios, porque el corazón del hombre quiere fábulas, quiere historias, quiere escuchar. Hermano, cuénteme su experiencia, qué interesante. No, hermanos, no se envasa en nuestra experiencia. Es en lo que lo que el Señor ha dicho, hermanos. A veces nos parecemos como el pueblo de Israel, que estaba cansado del maná que Dios les daba todos los días gratis del cielo. Y decían, no, es que en Egipto teníamos carne, cebollas y puerros. Sí somos así los cristianos. No amamos lo que el Señor ya nos ha dado, hermano. Nos cansamos de la palabra. Es que la Biblia otra vez. Es que otra vez ese capítulo. Es que otra vez. Hermano, el Señor nos guarde de tener un corazón así. Eso es un corazón que está anotando en la lista de los que quieren apostatar de la fe. Si su corazón es así, hermano, es una alerta. Si está cansado de escuchar la palabra, le da sueño, se aburre, hermano, preocúpese. Preocúpese porque tal vez su corazón se está desviando. Tal vez lo que el mundo ama es lo que usted preferiría que se enseñe aquí. Tal vez usted quisiera mejor escuchar un coach cristiano, ¿no? Y que le motive, le saque el campeón que hay en usted. Que le anime y usted saque aquí bien motivado al resto de la semana. No, a mí me gusta congregarme allá porque allá me motivan, yo salgo listo para toda la semana. Dios nos guarde, hermanos. Tal vez es lo que usted quisiera escuchar. Tal vez nuestro corazón está desviado y por eso no escuchamos la palabra de Dios. Tal vez usted preferiría que un cuentachistes. Tal vez va a terminar así, hermanos, prestando oído a los judaizantes, a los unitarios, a los testigos de nadie, porque tal vez su corazón ya no soporta la palabra de Dios. Entonces, cuando eso pasa, hermanos, cuidado, porque va a terminar escuchando al diablo y a sus falsos profetas. Hermanos, que Dios me dijo, que Dios me habla, es que tal cosa. Entonces, hermanos, tal vez te engañas a ti mismo porque pones tu corazón por encima de la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios dice tal cosa. Sí, hermano, pero es que yo escuché a Dios diciéndome otra cosa. Cuidado, hermano. Así he escuchado, hermanos. Hermano, la palabra de Dios dice que el yugo es igual. No, hermano, pero que yo estaba orando y Dios me mostró que es fulanita. Yo decía, fulanita es adventista. Y hermano, no, pues yo estoy orando. ¿Qué estás orando, hermano? Abre tu Biblia. Que Dios ya habló. Te habló a ti, mira. Hermano, así somos a veces. Entonces escuchamos la palabra de Dios, pero un corazón desviado, hermanos, es un corazón que no va a tener entendimiento en la palabra, que fácilmente va a ser engañado. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero hermanos, también hay otros tipos de problemas para atender a la voz de Dios, los tropiezos. Mira, ahí otra vez volvamos a Mateo 13, ahora el versículo 5. Mateo 13:5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, hermanos, porque no tenía raíz, se secó. Luego en el versículo 20 más adelante el Señor Jesús explica esta parábola, esta parte de la parábola. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Cuando estaba distraído dijo, wow, qué palabra, qué bendición. Pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces podríamos hacer una aplicación aquí diciendo claramente que aunque recibamos la palabra de Dios con gozo,
con ánimo, si no hay convicciones profundas, hermanos, por medio de ella en nuestras vidas. Solamente decimos, qué bueno, pero eso no hace nada en nosotros. No encuentra profundidad en nuestro corazón. Si hay algún obstáculo, una barrera, piedras, argumentos, mentiras que pongan obstáculo al Señor, entonces eso no va a tener una raíz profunda en nosotros, hermano. Tal vez solamente decimos amén, pero no estamos dispuestos a vivir por esa palabra ni a morir por ella. Por aquello que hemos creído, la fe que hemos recibido. Tal vez la fe que una vez ha sido dada a los santos no tiene cabida en tu corazón. Entonces, sin duda, hermanos, pronto caeremos en una vida vana, una vida llena de hipocresía, porque va a ser una vida sin raíces profundas en nosotros. Esto puede ocurrir, como dice el pasaje, por causa de la aflicción y de la persecución. Por eso, hermanos, qué importante es prestar oídos al consejo de Dios y considerar todo lo que Él dice, hermanos. No solo lo que más nos gusta, porque ese es el problema, porque ese problema viene en los tropiezos, hermano. Porque hay parte de la palabra de Dios que nos gusta y hay parte de la palabra de Dios que preferiríamos que fueran arrancadas de la Biblia. Muchas veces, hermano, yo escucho la boca de muchos hermanos, y eso es cierto. Dios ha dicho no temas. ¿Cuántas veces? 366 veces, decía hermano Richard Bumbram. 365 para un año normal y para el año bisiesto, una más. 366 veces. Para que todos los días sepamos que no debemos temer. Y decimos qué bonito, pero lo aplicamos mal. Ahí está el problema. Es bueno lo que dice la palabra, pero a veces nosotros pensamos en aplicar esto a cosas vanas, a cosas que nada que ver. Porque muchas veces cuando el Señor dijo no temas manada pequeña o no teman lo que van a padecer, no se refería a muchas cosas que nosotros estamos pensando. Y hay algunos hermanos que se están durmiendo. No se me duerma, hermano. Entonces tenemos que saber esto que el Señor ha dicho y creerlo. Pero el Señor nos ha dicho que no temamos porque ciertamente, hermanos, la vida del creyente no va a estar exenta de dificultades, tropiezos, tribulaciones, confrontaciones. Tenemos que prestar oídos a estas porciones de la palabra de Dios. No solamente las que nos hablan de las bendiciones, sino también de las aflicciones que nos esperan por causa de haber puesto la fe en Jesucristo, hermano. ¿Tú has pensado en esas cosas? ¿Meditas sobre eso en tu diario vivir? ¿O cuando viene el tropiezo, qué voy a hacer? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué el Señor permitió aquello? ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no prestamos atención a la palabra, no tiene profundidad en nosotros. Aquí escuchamos, y muchas veces hemos escuchado sobre las persecuciones o aflicciones, pero a veces como no tiene profundidad en nosotros, salimos, nos pasa, ¿por qué a mí? Mi jefe me miró feo, ya estamos ahí tropezando en cualquier cosa suave. Y hemos experimentado todavía el verdadero sufrimiento por Cristo. Y por causa de esto, muchos prefieren escuchar un evangelio falso, adulterado, que promete felicidad, bienestar, abundancia para esta vida. Y entonces cuando vengan las dificultades por causa de la fe, por causa de la palabra, por causa de obedecer a Dios, muchos se van a escandalizar y tropezarán. Ayer yo hablaba con unos padres, ¿no? Y ellos me preguntaban un poco sobre los últimos tiempos, si la iglesia pasará o no por la tribulación. Ellos tenían como una postura de que, pues, del arrebatamiento antes de la tribulación. Yo le decía, hermano, pues si ustedes piensan diferente, yo pienso así, no hay problema, seguimos siendo hermanos. Y dije, hermano, y le pregunté a uno de ellos, pero ¿cuál causaría mayor tropiezo? Dije, si ustedes tienen razón, nos vamos con Cristo y nos libramos de todas las persecuciones que vienen. Gloria a Dios. Ojalá sea así. Pero si no, hermano, si nos toca quedarnos y pensábamos que no nos íbamos a quedar, ¿qué cosa traería más tropiezo a la iglesia? Si estuviéramos equivocados. Si yo espero que no me va a tocar ninguna plaga, que no voy a ver el fin de los tiempos, que nadie me va a torturar, que no tengo que poner la cabeza por Cristo, y de repente después me toca que sí. Si apenas con un COVID que no mata ni al 1%, las iglesias están desapareciendo en muchos lugares, iglesias de 100 quedan 16. En algunos lugares que he escuchado, ancianos apostatando en cantidad, no 1 o 2, en cantidad, cayendo en homosexualidad, cayendo en terribles desviaciones. Una cosa que he escuchado en estos días, hermanos, que dan ganas de llorar. Y apenas, ni siquiera fue una plaga de las apocalipsis que mata 1/3 cada una de la humanidad. Y ya estamos escandalizados con esto, hermano. Por eso es que muchos, como no han tenido convicción ni profundidad en la palabra, durante el tiempo antes de la pandemia, ahora viene la pandemia y claro, no había raíz, se sopló el viento de este leve COVID y muchos perdieron su fe.
Muchos fueron a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios, a los judaizantes y a cuánta secta hay por ahí. ¡Qué peligro, hermanos! Cuando no hay profundidad en la palabra. Porque no oyeron la advertencia. En el mundo tendréis aflicción, también dice la Biblia. Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. El que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque el que ame su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la ganará. Si sufrimos, reinaremos también con Él. Solo queremos oír la parte, reinaremos con Él. Pero si sufrimos con Él, reinaremos también con Él. Necesitamos oídos atentos, que estén dispuestos a escuchar, no una parte del consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y tener convicciones en eso que la palabra dice. La palabra dice eso, esto hay que llamarme una convicción. No solamente decir qué bonito suena, hermano Alberto. No, eso es cierto, sí hay que consagrarse. Pero eso trae una convicción a tu vida. O sea, tú cuando sales de aquí y escuchas la verdad, empiezas a decir, bueno, de ahora en adelante, como la verdad dice esto, yo tengo que vivir de esta manera. Y no renunciar a eso y no ceder a eso. Eso son convicciones, eso es raíces. Porque hay gente que todo el día escucha la palabra de Dios y sale y la niega. Porque no creía, al parecer no creía que era realmente cierto. O que era tan importante. Y eso pasa mucho. Entonces, hermanos, necesitamos dejar la superficialidad, meter las raíces al fondo. El tipo de creyente que se escandaliza fácilmente suele ser porque es un creyente superficial. No tiene profundidad, como decíamos, no tiene convicciones en la palabra de Dios. Usted tal vez ha visto esto, hermanos, como decíamos, en tiempos de pandemia. Usted ha visto a los hermanos en Facebook, en las vacaciones, los ha visto en estados de WhatsApp, en cumpleaños, los ha visto en la costa, nadando en la playa, comiendo en restaurantes, y lo ha visto en centros comerciales con otros hermanos también. Pero usted no los ha visto en reuniones, a muchos de ellos. No los ha visto congregándose en el tiempo de la pandemia. ¿Por qué? Porque algunos que realmente se guardan de verdad estos hermanos, obviamente, si hay gente que hemos escuchado que en toda la pandemia no ha salido, bueno, esa gente es congruente con lo que dice, ¿no? Pero lo que acabamos de decir, eso no es congruencia. Eso es incongruencia. Puedo todo menos congregarme. Eso no es congruencia. Si un hermano dice, no, por mi edad, y tengo tal enfermedad, y entonces yo me he guardado toda la pandemia, está bien, entendemos a ese hermano, pero que diga eso y después yo lo vea, hermanos, en cumpleaños y con toda la familia, ahora en Semana Santa, no se congrega. Eso sí sería raro, ¿no, hermanos? Parecía que como que no tiene ninguna convicción en la palabra. Su convicción es que va a morir si viene aquí. Es una convicción como rara, hermanos. Les asusta reunirse, les asusta la comunión de la iglesia en torno a su palabra. Lo demás, eso no da miedo. Cuando estuve de viaje, hermanos, no hace mucho tiempo, visitando la familia de mi esposa, fuimos invitados a una boda. Y fuimos a la boda. Y nos sorprendió encontrar un montón de hermanos, o varios hermanos de una congregación, que desde que comenzó la pandemia nos estaba reuniendo. Y nosotros lo encontramos allá, sin tapabocas, nosotros sentados en las mesas comiendo juntos. Y yo, ¿y qué pasa acá? ¿Cómo así? ¿Para la boda así? Y estaban los ancianos de la iglesia. Y yo me les acerco, hermanos, ¿y por qué no se reúnen? No, que el virus que nos da miedo hoy. ¿Y aquí no se va a morir allá sí? No, y no tenían excusa. Eran los ancianos de la localidad, hermano. Y yo quedé como, estamos mal, no hay convicción. Para unas cosas sí, para otras no. Porque no hay convicciones profundas, porque hay superficialidad. Vamos a tener cuidado con eso. Entonces, hermanos, unos con miedo a reunirse, pero no ir a bodas y la iglesia muriéndose, desapareciendo. Y no solo allí, ¿no? Sino en muchos lugares como habíamos comentado. ¿Y todo por qué? Posiblemente porque la palabra de Dios no penetró profundamente en los corazones. Después es que escuchaban una y otra vez buenos mensajes. Pero se convirtieron en degustadores de la palabra de Dios, pero así como con un chupetín, por fuera y ahí quedó. No hay nada profundo en ellos, hermano. No llega más allá de una probadita de la palabra. ¡Ay, qué rico sabe! Y la pongo a un lado. Qué bonito suena, hermano, pero no como esa palabra, no pasa por una digestión, no pasa por el corazón.
Un corazón superficial es tierra blanda, es como arenilla, hermano. Usted pone una planta ahí y es como la hierba que usted arranca así y sale fácilmente porque no tiene profundidad. Así es un cristiano que es sembrar la palabra en su corazón y no hay nada más que arena, no hay nada sólido en su vida. Viene, sopla el viento y se lleva la vida de ese hermano como la arena. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que escuchar con un corazón, hermanos, comprometido. Mateo 13:7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13:22, la explicación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces claramente el pasaje nos habla de aquellos que aunque abrazaron la palabra de Dios, y esta vez como que sí estaba creciendo, sí había algo en esa vida. Las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria engañosa de esta vida, ahoga la palabra, por lo cual no llega a tener fruto ni realidad en sus vidas. Una vida sin realidad espiritual. A veces muchos escuchamos la palabra de Dios. Ella empieza a crecer en nuestra vida, hermanos. Empieza a madurar. Empieza a ocurrir cosas que nos estorban y ya no nos dejan crecer más. Como hasta ahí creció, como que quedó pasmado. Como cuando usted tiene una plantica y usted espera que dé flores y usted le puso todo y algo pasó. Algo, tal vez fue el clima, tal vez fue algo ahí en la raíz. Algo ocurrió y la planta no llegó a su madurez, a su esplendor. Y usted se queda ahí esperando, ¿no? Algunos dicen que sí porque parece que les pasó eso. A mí una vez me pasó con una plantica que compré. Floreció la primera vez y yo no sé qué hice después ya nunca más. La mano mía tal vez. Pero entonces, eso nos muestra, hermanos, que a veces nuestra vida puede ser así. Si una planta que se ve bonita, que está creciendo, que promete mucho. El problema es que nosotros también metemos nuestra mano y empezamos a sufrir de ciertas cosas que nos estorban. Nos estorban nuestro caminar con Dios. Tal vez salen nuevas propuestas. El hermano iba bien y salió una nueva propuesta. En estos días que hablaba con este hermano que les comenté, que me contaba cosas bien tristes de la iglesia, le hablaba de un joven que prometía, un joven que fue preparado, fue a un instituto, estudió y se fue. Se fue otra vez de donde había venido y ¿saben qué pasó? Nada. No, ahí quedó, todo lo que prometía en ese joven quedó abortado. O sea, hasta ahí llegó. Un futuro prometedor, algo había pasado en su vida. Tal vez cosas que lo distrajeron del propósito de Dios. Cosas que incluso no son malas, hermanos, pero que van convirtiéndose en un tropiezo para el oír y poner atención, poner por obra. Surgen obstáculos que no nos dejan obedecer a Dios. Porque qué bueno escuchar la palabra, pero ¿para qué es la palabra de Dios? Para obedecerla, para vivirla, no para probarla, no para masticarla y escupirla. Es para vivirla, hermanos. Es para que entre en nuestros corazones. Los afanes de esta vida son el tipo de tropiezo que nos impiden comprometernos como discípulos de Cristo. Acuérdese de Marta, hermanos, estaba tan afanada, había tal vez tanto que limpiar, tanto que cocinar, tanto que hacer para atender al mismo Señor Jesús, que había de malo en eso. Pero María había escogido una parte que era mejor: sentarse a los pies del Señor, escuchar su palabra, prestarle atención. Tal vez Marta estaba afanada y escuchaba, el Señor Jesús dijo eso, qué bueno, y ahí iba riendo y ocupada en otras cosas, que eran importantes tal vez, que eran buenas. Pero había algo mejor. Hay algo mejor, hermanos, que las cosas que ahogan nuestra vida. Hay algo mejor que nuestros afanes. Y hay algo mejor, y eso mejor es lo del Señor. Y es lo que tenemos que estar atentos como María. Debemos cuidarnos de estar tan ocupados. Es bueno estar ocupados porque tampoco estar vagueando es bueno, ¿no, hermanos? Vagos espirituales o vagos en la vida, eso no tampoco trae crecimiento. Pero tampoco podemos estar tan ocupados, tan afanados, que no haya tiempo para las cosas más importantes, lo que es del Señor. Hermanos, ¿por qué no lo vimos el domingo en la reunión? No, hermano, es que me invitaron a un cumpleaños. No, hermano, es que tenía mucho trabajo acumulado en la semana y decidí hacerlo justo en el horario de la reunión. Mejor para que me quede más tiempo. Y así piensa esa persona. No, hermano, es que mi abuelita me dijo que mejor fuera a visitarla. Mejor tráigase a la abuelita aquí, hermano. Con tapabocas y todo, pero tráigala.
Hermano, qué rico que me invitaron a una finca ahí de paseo, justo el día de la reunión. Justo en vez de hacer memoria de Jesús, no. Yo quiero ir a descansar, hermano. Hermano, es que siempre van a salir excusas, hermano. Hay hermanos, cuando recién convertidos y evangelizábamos, invitábamos a las personas. Era increíble cómo había personas que ayer era el sábado la reunión en Israel. Cada sábado tenían una excusa, hermano, diferente. Y así pasaban meses. Y cada vez que yo me lo encontraba, no, si yo quiero ir, yo quiero congregarme. Pero ¿por qué no fuiste el sábado pasado? No, es que pasó esto. Y así, hermano, toda la vida uno puede pasarse. Y jamás congregarse. Ahora, como decía Jorge, ¿no? Y comenzaban a excusarse, no es que hay pandemia, no es que esto, es que lo otro. Y el Señor nos llamándonos, mandando sus mensajeros. Pero no es que hay tanto que hacer, es que no, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo he escuchado tantas excusas, hermano. Cosas tristes. El día, hermano, que usted no me ve aquí es porque me invitaron a otro lugar o porque estoy bien enfermo. Bien enfermo y como estamos con COVID, pues mejor, si tiene síntomas, mejor no venir, ¿no? De fuera de eso, hermano, yo creo que usted me va a ver aquí en cada reunión. Y espero también yo verlo a usted. Porque no hay excusa, hermano. No hay excusa cuando el Señor nos convoca a escucharle, a oírle, a crecer, a amarle. Mateo 6:25 dice acerca del afán. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nuestra vida ¿qué es, hermanos? Nuestra vida tiene que ser Jesucristo. ¿No es Jesucristo nuestra vida más importante que todos esos afanes? Todas esas cosas que queremos o que creemos necesitar o que realmente necesitamos. Pero la principal es la vida y la vida está en Cristo. Bueno, yo leí el otro día, hay un meme que mostraba algo interesante. Un hombre con un árbol frutal y agarra el hacha y lo corta. Y hace un ídolo, o sea, un árbol que era de manzanas, hace un ídolo y le pide peras. Así somos a veces nosotros, hermano. Dios dándonos todo lo que necesitamos, pero es que nosotros queremos lo que la carne desea. Entonces destruimos nuestra vida espiritual que podía ser fructífera y desechamos el fruto de Dios por aquello que deseamos nuestro corazón y erigimos un ídolo en aquellas cosas en que ponemos nuestro corazón. Así somos, ¿no? Muchas veces, hermano, así es nuestro corazón. Nos encontramos preocupados en sobremanera, porque eso es el afán. No es que no hay que preocuparse de nada y vivir como un hippie espiritual. Pero tampoco vamos a estar preocupados en sobremanera, más allá de la medida. Eso ya es entrar en un afán, en un corre-corre que no lleva a nada. En una vida que en el mundo es así, ¿no? Hoy en día es así, más que nada en la ciudad, que nos quiere alejar de la palabra de Dios y de que haya fruto en nosotros. Y escuchamos la palabra de Dios y no lleva fruto, porque otras cosas desplazan la importancia y la urgencia. Hay una urgencia verdadera, hermanos, y la urgencia no está allá afuera en el mundo. La urgencia está en nuestros corazones que intentan ser transformados, nuestra vida que intenta llevar fruto para el Señor, en almas que se pierden e intentan escuchar el Evangelio. Ahí sí hay una urgencia. Ahí sí salga corriendo, hermano, a hacer lo que Dios le ha llamado. Las cosas de este mundo no valen tanto la pena, hermanos, para distraernos de lo realmente urgente, de lo esencial. La palabra se ahoga, se queda en medio de tanta maleza, de tantas opiniones, ocupaciones vanas, de tantas preocupaciones de esta vida, tanto entretenimiento y distracción, que finalmente la palabra queda en el olvido. Escuché esto, tengo que ir a hacerlo en mi casa. Y usted sale y pasó 2 semanas y todavía no lo ha hecho. Pero usted sabe en su corazón, no tengo que hacerlo. Y ahí sigue, hermano. Y ahí puede seguir usted toda la vida, sabiendo lo que Dios le mandó a hacer y no haciéndolo. Excusándose, corriendo tras los afanes. Ahora volvamos a Mateo 13:8. Que realmente esta es la parte a la que queremos llegar, para responder a la pregunta que hemos hecho, ¿no? Pero parte cayó en buena tierra, gracias a Dios que hay buena tierra, hermanos. Y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Entonces hay una tierra que es buena. La buena tierra es un corazón dispuesto. No solo dispuesto a escuchar, hermanos. No solo dispuesto a ser enseñado. Qué bueno tener esa disposición, eso es lo primero. Sino obedecer por encima de las distracciones, las dificultades, los afanes de esta vida. Esa es la buena tierra. La que no tiene ni esos pájaros que roban la semilla, que no tiene esos pedregales, que tiene esa maleza que ahoga la semilla. Esa fue una buena tierra. Y eso no pasa por casualidad. No, es que Dios me hizo mala tierra, tengo un montón de hierba y de malas, que pobre de mí, me tocó. No, hermanos. Hace falta una disposición.
Que saque todos esos argumentos, todas esas distracciones, todos esos afanes, para que cuando vengamos aquí a escuchar la palabra, haya un corazón preparado. Es el corazón que busca a Dios que tengamos. Por eso es un corazón que lleva fruto para Él. Un corazón que abraza la profundidad de la palabra de Dios. No como un mero consejo. No es que Dios me aconsejó. No, Dios no te está aconsejando. Dios te está diciendo. Esto no es una mera historia. No es una posible verdad. Es la palabra inspirada de Dios. La verdad absoluta. La verdad que transforma la vida de los hombres. Que me ha cambiado a mí, que te cambia a ti. Que nos sigue llevando a una mayor perfección. Es la palabra de Dios, a la cual lleva al creyente a conformar su vida a la vida de Cristo. Esa es la palabra que necesitamos. Un corazón así, hermanos, no se puede ocultar. Si usted lleva su corazón, créame, se va a ver, hermano. Pero también si su corazón es buena tierra, se va a ver. ¿Por qué? Porque va a llevar fruto. Porque la semilla, hermano, cuando ha germinado, crece el retoño, sale la espiga, y luego se llena de abundante fruto. La cizaña no crece, parece que va a dar fruto, le falla la espiga y se queda vacía. Así es la cizaña que se parece al trigo, la cual no debemos ser nosotros. Entonces, no se puede ocultar, hermano. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto se conoce si la tierra es buena o es mala. Si le faltó abono, o estaba árida, o le faltó regarla. Se conoce, hermanos, por los frutos. Fruto chiquito, fruto grande, fruto rico, fruto venenoso. Hay muchos tipos de cosas, hermanos, en la viña del Señor. Pero seremos buena tierra, tendremos un corazón dispuesto. Es decir, la palabra oída, meditada y obedecida, no deja la vida del creyente vacía, estéril, banal, sino que lleva fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Porque también, mientras más limpia la tierra, mientras más dispuesta, no es que ¿por qué no todo el mundo lleva 100? Porque no todo el mundo se dispone al 100%, hermano. No todo el mundo entrega toda su vida al Señor. No, yo sí daré todo por ti, Señor, y vemos que solo produces al 30. Las palabras tal vez no concuerdan con el testimonio, tal vez no hay una realidad tan profunda. Ahora, aquí Fino está poniendo ese problema. Aquí Fino dice que lleve fruto, así sea el 30. Es buena tierra. No porque seamos buenos, es por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor por medio de su palabra nos quita esos argumentos, nos quita la distracción y nos libra del maligno para que sea un corazón preparado para su semilla. Entonces, hermanos, no confundamos esto como una obra de la fuerza de la carne. No es que yo voy a ir a mi casa y voy a limpiar mi vida, yo mismo, con mi propia fuerza. No, hermano, usted va a fracasar. Hay piedras, hay argumentos, hay cosas en nuestra vida que si es por nosotros nunca van a salir de ahí, hermano. Nunca tendremos la fuerza suficiente para sacar algunas piedras que están tan arraigadas en la tierra de nuestro corazón. Necesitamos la gracia de Dios, porque por su gracia es que podemos ser obedientes. Él nos da un corazón dispuesto para obedecer. Ahora hay que obedecer con ese corazón que nos da dispuesto, porque también puedes tener el corazón dispuesto y quedarte ahí. Pero nos ha llamado una obra. Muchos esperan el ser bendecidos para entonces obedecer a Dios, en vez de obedecer a Dios para entonces experimentar la bendición. Es el tipo de corazón que tenemos que tener. Hermano, ¿tú has visto a un agricultor esperar una cosecha sin haber sembrado? ¿Comer del fruto sin haber arado primero para poner la semilla, regarla y entonces cosechar? Hermanos, es una incongruencia y así somos a veces. No, porque yo no veo la bendición del Señor en mi vida, porque no veo la transformación, porque no crezco, porque no pasa algo, porque estoy muerto, me siento seco. Hermano, pues ve, que Dios dijo, venga y tome el que tenga sed. Entonces levántese y vaya al Señor. El Señor nos puede ayudar, el Señor nos puede limpiar, el Señor puede cambiar la disposición de nuestro corazón. No espere a sentir, a que le nazca, que no me nace, hermano. No le va a nacer nunca en su carne, hermano. No espere que su carne le nazca a las cosas espirituales. Vaya al Señor, que da abundante gracia. El que dijo, venid a mí. El que, como decía hoy Jorge, mandó a que entraran los invitados. No fue que a los invitados les nació ir a la boda. Fue el Señor que mandó a traer a los cojos, a los pobres, a los mancos. Es el Señor que nos mandó a buscar. No fuimos nosotros que lo buscamos. Él fue que nos buscó, nos encontró y nos trajo en Jesucristo a Él. La vida estéril y superficial de los cristianos en nuestros días, que aunque por años reciben la palabra que atestigua el problema de sus corazones, la buena palabra de Dios no es el problema. ¿Cuál es el problema? Nuestra negligencia, nuestra liviandad, nuestra superficialidad.
Así como la bendición es de Dios, el problema es el nuestro. No hay problema con la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es poderosa, es afilada. El problema nunca está en la palabra de Dios, siempre está en nuestro corazón, siempre está en la tierra. No podemos tomar la palabra de Dios sin peso, sin amor, sin temor. Tenemos que meditarla más, crecer más. Y así vamos a ir respondiendo la pregunta para ir terminando. Entonces, ¿por qué el cristiano necesita escuchar la palabra de Dios después de todo lo que hemos visto? Vamos a Proverbios 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, miren lo que dice acerca del Señor. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, una de las respuestas por qué necesitamos escuchar la palabra de Dios como cristianos, nos empieza a responder este versículo. Hermanos, necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay sabiduría, conocimiento e inteligencia. Él dice que provee sabiduría a los rectos. ¿Quién la provee? Dios. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela al Señor, el cual da a todos abundante, sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿pero cómo va a pasar eso? No, Señor, dame sabiduría. Y tú vas y oras, Señor, dame sabiduría, por favor. ¿Y será que mágicamente tú crees que tú te vas a levantar al día siguiente y tú vas a ser sabio como Salomón? No va a pasar eso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios da la sabiduría, pero ahora, ¿cómo es que Él la da? Esa es la pregunta. Ahí lo dice en Proverbios otra vez. Proverbios 2:6 que estábamos leyendo. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Listo? Él da la sabiduría. Pero miren, ¿de dónde viene esa sabiduría? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Entonces, de su boca, de su palabra, viene la sabiduría, hermanos. De las Escrituras. Algunos piden sabiduría a Dios en oración y luego cierran la Biblia. Y piensan que van a ser sabios. Cierran los oídos, cierran los corazones y creen que mágicamente Dios les va a hacer sabio. Mágicamente usted va a crecer en el conocimiento de Dios. Eso no va a pasar, hermanos. Es un misticismo insano. Hay que orar, sí hay que orar. Hay que pedir a Dios, hay que orar a Dios, porque si no pedimos a Dios, ¿quién nos va a revelar la palabra? ¿Quién nos va a dar entendimiento para poder ser sabios por medio de ella? Los ateos han leído muchas veces la Biblia y se quedan sin fruto sus mentes, sin conocimiento, no hay conocimiento de Dios en ellos. Los fariseos tenían la Biblia y tampoco conocían a Dios, ni los tiempos que vivían, ni a Jesucristo, en el tiempo de su primera visitación. Pues necesitamos orar, claro que hay que orar, y luego hay que abrir la Biblia y esperar que en la gracia de Dios Él nos va a hablar y va a llenar nuestros corazones de la semilla, de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y luego agrega, el testimonio de Jehová es fiel, o sea, es fiel. Dios, todo lo que Dios ha dicho se cumple, hermanos. Y ese testimonio que es fiel, es tan fiel que hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo en hebreo es patán, a los patanes. No es que sencillo de que es sencillo el hermano, que sencillez, que humildad, no. Sencillez de patanería. Esos que son simples, que no piensan en nada más que la superficialidad. Si nuestro corazón es un corazón superficial, distraído en la cosa de este mundo, en las cosas vanas, ahogado en los afanes, la palabra de Dios que es fiel, hermano, te puede hacer sabio, a ti y a mí. Qué bueno, porque es una promesa del Señor. El hermano cristiano necesita escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios, que es su palabra, le dará sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y Él será escudo en su caminar, en un caminar recto. Él provee sana sabiduría. En Proverbios 2:7, ¿no?, que veníamos leyendo, a los rectos es escudo a los que caminan rectamente. Es decir, por su palabra, la de Dios, no la nuestra, el cristiano adquiere conocimiento e inteligencia y le es concedida sabiduría para llegar a tener como si fuera un escudo. ¿Por qué? Porque fue de caminar rectamente conforme a la sabiduría que Dios le da por medio de su palabra.
Porque ella es la que alumbra nuestro caminar, cómo ser papás, cómo ser hijos, cómo hacer lo que hacemos en la iglesia. ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos en la iglesia? Es bueno que usted lo sepa. Es porque la palabra de Dios lo enseña. Ella nos guía en todo lo que hacemos, hermano, y en cómo hacerlo. El conocimiento y la inteligencia y la sabiduría que vienen de Dios es lo que el cristiano necesita para tener un caminar recto, un caminar amparado y seguro en el Señor. Fue lo que necesitamos, hermano. ¿Usted quiere ir a la fija, a lo seguro? La palabra de Dios. La palabra profética más segura, más limpia, más poderosa. Cada uno en particular, de manera individual, necesita prestar oídos a la palabra de Dios. Dios ha hablado y su voz está en las Escrituras. Solamente léela en voz alta y escúchela, hermano. Y va a adquirir sabiduría, conocimiento, inteligencia, dominio propio, muchas cosas, hermano, que intentamos aprender. Damos un corazón que tiembla su palabra, como dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dice, pero miran quién va a mirar el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Así tiene que ser así la buena tierra, hermanos. Un corazón humilde, corazón tierno, corazón pobre que reconoce su necesidad. Ese corazón que reconoce la necesidad va a abrazar esa semilla como una tierra buena. ¿Y cómo es ese tipo de tierra? Y que tiembla a mi palabra. Hermano, cuando escuchas la palabra de Dios y Dios te está mostrando que tienes que cambiar, tiemblas. Dice, el Dios Santo dijo eso, yo estoy haciendo lo contrario. ¿Te pasa eso, hermano? ¿O tú, sí, yo hago eso? Tiene que haber temor en nuestros corazones, el temor de Dios del principio de la sabiduría. Tenemos que temblar ante la palabra de Dios. Si Dios ha dicho algo y mi vida no se ha conformado a eso, yo debería decir, no puedo descansar hasta que mi vida sea conformada en esto, a la palabra de Dios. Porque Dios ya ha hablado. No puedo, porque tienes una convicción en tu corazón que no te deja dormir hasta que tu vida cambie. O la tomas con superficialidad, dices qué buena palabra y sigues viviendo como quieres. Ese es un corazón sin temor de Dios. Porque el permanecer en la palabra, hermanos, y que la palabra permanezca en nosotros nos lleva a llevar el fruto de él. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Qué bello eso. Que permanezca en nosotros y nosotros en él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo suena muy bonito, pero ¿cómo pasa eso? El Señor Jesús lo explica más adelante y dice, si mis palabras permanecen en vosotros, creéis y todo lo que pidéis os será hecho. Porque el Padre dice que los puso y nos puso ¿para qué? Para que lleves mucho fruto y así seáis mis discípulos. Entonces, ¿cómo llegamos a ser discípulos de Cristo? ¿Cómo la palabra de Dios mora en nosotros? ¿Cómo permanece en nosotros? Esa palabra que escuchamos, hermanos, no tiene que venir a nosotros e irse. Tiene que venir a nosotros y quedarse. Quedarse en nuestro corazón el tiempo suficiente, como la semilla que hace en la tierra. No es que tú pones la semilla y la sacas y sale una planta, ¿no? Tú pones la semilla y tiene que quedarse en la tierra hasta que lleve el fruto. Así la palabra de Dios debe permanecer en nosotros para que nosotros permanezcamos en el Señor. No es algo mágico, no es algo místico, es algo práctico. Es una vida real con el Señor. Sobrenatural en el sentido que obviamente depende completamente de su gracia para que esto llegue a su fin. Mateo 7:24, con el que vamos a acabar. Se llama Mateo 7:24 al 27 con los versos que vamos a acabar hoy. Dice Mateo 7:24. Cualquiera, hermano, mire, cualquiera. Qué bendición que cualquiera pueda hacer esto. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, lo que venía enseñando ya en Mateo en el Sermón del Monte, pero también podríamos aplicarlo a toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, si la oímos, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vino el COVID, vinieron los ríos, las enfermedades, los miedos, los rumores de guerra, se tapó el canal de Suez, dice que va a subir el papel higiénico, y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué pasó? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una vida que tiene profundidad
en la palabra de Dios. Y esa profundidad aquí está claramente explicada. Escucha la palabra de Dios y la hace. Eso es una vida profunda. Eso es una vida que no es superficial. Es una vida sabia, una vida inteligente, llena del conocimiento de Dios. Esa es una vida, es una casa que está sujeta, arraigada, permanece en Él. Como leímos ahí en Juan 15. Permanece en Él, firme, arraigado, clavado en esa roca que es Jesucristo, de la cual dependemos solamente porque a Él estamos firmes, hermano. Pero hay otro tipo de hombre, que también puede ser un cristiano. Pero cualquiera que me oye, cualquiera, incluso los que estamos aquí, hermanos, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos, vino el COVID, vinieron los problemas, les perdió el trabajo, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esa es la mala tierra, esa es la tierra que hablábamos que es como arena, hermanos, donde no puede haber profundidad. Una vida disoluta, una vida vana, una vida blanda, una vida sin temor de Dios, sin conocimiento del Altísimo, pero que escucha las palabras de Dios aquí cada reunión y no la obedece. Esa vida va a terminar mostrando lo que realmente es, que no tiene ningún cimiento en Dios, que no está permaneciendo en el Señor Jesucristo, ni Cristo está permaneciendo en Él, por medio de su palabra. Que no hay realidad, no hay profundidad. Así acabará ese tipo de vida. Esa es la forma de resumir la enseñanza. Entonces, ¿qué hemos visto hoy, hermanos? El cristiano necesita tener un corazón dispuesto. ¿Qué significa eso? Atento y no distraído, para que no se pierda la semilla que ha sido sembrada en él. Limpio y dispuesto, para que la semilla de Dios, su palabra, penetre profundamente. No sea que vengan los tropiezos, las dificultades y se muera sin llevar fruto. Comprometido, porque al final los afanes de esta vida nos van a distraer, nos van a ahogar esa palabra que hemos recibido. Si tenemos estas cosas y nuestro corazón es buena tierra para el Señor, fructificaremos en la sabiduría que Él nos da. El cristiano necesita oír la palabra de Dios, hermanos, porque ella es un medio de gracia, por lo cual el Señor nos va a enseñar. Estaremos enseñados y listos para toda buena obra, las obras que Dios ha preparado de antemano, para que andemos en ellas. Tendremos temor de Dios, seremos guardados del mal. Llevaremos frutos de una vida conformada a Cristo. Seremos guardados aún en medio de las pruebas que vienen sobre este mundo, como acabamos de leer, sobre esa casa que estaba firme sobre la roca. No solamente por medio de oír su palabra, sino por medio de obedecerla y así llevar fruto. Mientras más obedecemos, al 30, al 60, al 100, más fruto habrá, hermanos. El Señor nos conceda tener un corazón así, tierno, dispuesto, limpio, regado por el Señor, abonado por medio de su vida en nosotros, de su palabra, de su gracia, para que lleve mucho fruto para su gloria. Demos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana, Señor, porque nuevamente tú nos confrontas. Solamente te rogamos, Señor, una cosa, que no sea en vano, Señor. Que hoy seamos buena tierra, Señor. Que hoy nuestro corazón pueda recibir tu palabra y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu voluntad, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que no está en nosotros ser buena tierra, pero queremos disponerlo para que tú hagas la obra para llegar a hacerla, Señor. Fiemos nosotros, nuestras mentes, nuestro corazón, los afanes de esta vida, lo que hemos permitido el enemigo. Si esa es la causa, Señor, de no tener fruto hasta ahora, aún teniendo años en ti, entonces perdónanos, Señor. Límpianos hoy, Señor. Haz de nuestra tierra tierra buena, Señor. Tierra limpia, tierra deseable, que anhela tu palabra. Oh, Señor, en ti nos encomendamos, Señor. Nosotros reconocemos la dependencia de ti. Oh, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.